Barcelona, situada en la costa noreste de España, se extiende sobre una llanura junto al mar Mediterráneo. Como capital de Cataluña, su área metropolitana alberga a más de 5 millones de personas, lo que la convierte en la segunda ciudad más poblada de España y la quinta de Europa. Barcelona es la ciudad más visitada por turistas extranjeros en España, con casi 12 millones de visitantes anuales, y se encuentra entre las 10 ciudades más visitadas de Europa. La Sagrada Familia, uno de los edificios más famosos del mundo, es una de las principales atracciones turísticas. Además, el puerto de cruceros de Barcelona es el más grande de Europa, recibiendo más de 2.5 millones de pasajeros al año, lo que lo convierte en el puerto más importante del Mediterráneo y el cuarto a nivel mundial en cuanto a transporte de pasajeros. Si estás en Barcelona, no te puedes perder a Antoni Gaudí, el artista que dio forma a gran parte de la arquitectura más icónica de la ciudad. La Casa Batlló es una de sus obras más destacadas. La entrada cuesta 29 euros por persona, aunque los niños menores de 12 años entran gratis. Dentro, puedes subir por las escaleras y admirar la diversidad artística hasta llegar a la azotea, donde Gaudí dejó su huella. Las vistas desde allí son impresionantes. Otro de los imperdibles es la Sagrada Familia. Comenzada en 1882 y con su primera apertura en 2010, sigue en construcción. Al visitarla, notarás la complejidad de su diseño y los hermosos vitrales que iluminan el interior. Con 170 metros de altura, es el edificio religioso más alto de Europa y forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Los boletos cuestan unos 26 euros, con descuentos para estudiantes y mayores. Debido a la alta afluencia, es recomendable reservar con antelación y llegar temprano. Luego, nos dirigimos al paseo marítimo, donde el sol Mediterráneo brilla de manera especial entre noviembre y mayo. Aquí encontrarás restaurantes, barcos turísticos y una vida vibrante junto al mar. Desde aquí, puedes caminar hacia el barrio gótico o continuar hasta las playas. Hablando de playas, las más conocidas son la Barceloneta y la playa de Bogatel. Hay un gran casino frente al mar y las playas suelen ser seguras, sin corrientes peligrosas ni olas grandes. Si buscas mejores playas, dirígete hacia el sur de España, especialmente al estrecho de Gibraltar. Barcelona es una ciudad activa durante 9 meses al año, con inviernos suaves y una primavera prolongada. Ahora subimos a Montjuïc, donde se encuentra un castillo del siglo XVII y el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Puedes llegar en teleférico en solo 5 minutos o subir caminando a través de un parque. El Parque Güell, otra joya de Gaudí, fue construido en 1900 y destaca por sus estructuras inspiradas en la naturaleza y mosaicos coloridos.
La entrada cuesta 10 euros y ofrece vistas panorámicas de Barcelona. El Monte Tibidabo, con su noria y la iglesia del Sagrado Corazón, es otro lugar increíble. Su construcción comenzó en 1902 y se completó 60 años después. La entrada a la iglesia es gratuita. Puedes llegar en teleférico por 12,50 euros, un solo trayecto, o 20 euros, ida y vuelta. Barcelona es famosa por sus vinos y carnes, como el jamón ibérico. También puedes probar gazpacho, croquetas y cordero. Los vegetales, especialmente cebollas y tomates, son esenciales en la cocina local. En el mercado de la Rambla encontrarás productos frescos, incluyendo una gran variedad de mariscos. El Arco de Triunfo, que marcó la entrada principal a la Exposición Universal de 1888, está en el Parque de la Ciudadela. Te recomiendo pasear por este parque, uno de los más tranquilos de la ciudad. La entrada al arco es gratuita y el parque ocupa unas 70 hectáreas. Si tienes tiempo para una excursión fuera de la ciudad, visita el monasterio de Santa María de Montserrat, a solo 1 hora y media de Barcelona. Es un lugar sagrado para los catalanes y alberga una antigua estatua de la Virgen María, atribuida a San Lucas. De vuelta en la ciudad, explora el barrio gótico, con sus calles medievales llenas de historia. Aquí se encuentran antiguos barrios como el de Santa María del Pi y la Judería. En la Plaza de San Jaime, la Catedral de Barcelona y la Plaza del Rey, rodeada de edificios góticos, puedes sentir el pasado de la ciudad. El Museo Nacional de Arte de Cataluña, con obras de Picasso y arte románico, es mucho más que una galería, es una maravilla arquitectónica. Su colección incluye 290.000 piezas y recibe 1 millón de visitantes anuales. Además, la entrada es gratuita. La Plaza de Cataluña, el corazón de Barcelona, te espera con fuentes, edificios históricos y muchas palomas. Esta zona, que nació tras la demolición de las antiguas murallas, es ahora un centro lleno de restaurantes, cafeterías y hoteles. Cerca de aquí está la estatua de Cristóbal Colón, junto a la Rambla. Aunque es un monumento controvertido, es una pieza histórica. Desde allí, puedes continuar tu paseo hacia el paseo marítimo y disfrutar de un almuerzo o cena junto al mar. La gastronomía catalana ofrece una rica variedad de sabores, desde los monguetes con butifarra hasta el suquet de pescado, fusionando mar y montaña en cada plato. También puedes probar platos como los canelones, muy populares en Cataluña.
El barrio gótico, con sus calles medievales, es el centro histórico de la ciudad. En él se encuentran lugares emblemáticos como la Plaza de San Jaime, la Catedral de Barcelona y la Plaza del Rey, rodeada de edificios góticos y renacentistas. También destacan las iglesias de Santa María del Pi y San Felipe Neri, y el famoso Puente del Obispo, de estilo neogótico. Las Ramblas, una avenida arbolada que conecta la Plaza de Cataluña con el Port Vell, son el corazón social de Barcelona. Aquí encontrarás artistas callejeros, músicos, restaurantes y kioscos de prensa. El Raval, al oeste de las Ramblas, tiene una historia distinta, marcada por hospitales, monasterios y, más tarde, talleres e industrias. Con la llegada de los Juegos Olímpicos de 1992 y el apoyo de la Unión Europea, el barrio se transformó, albergando el Museo de Arte Contemporáneo, MACBA, y el Centro de Cultura Contemporánea. Si te ha gustado esta exploración de Barcelona, no olvides suscribirte a mi canal y darle un like a este video. Nos vemos en nuestra próxima aventura.